Cuando estaba pequeño, creo que creo que la vida ha sido buena conmigo. Este, fui a estuve muy apegado cuando estaba niño a la Iglesia Católica y casi siempre los parámetros que siempre me enseñaron desde pequeño, incluso cuando los sacerdotes nos daban la plática, nos decían como ustedes como pequeñitos, como niños, deben mantener en su corazón siempre fe, esperanza y caridad. Estos tres valores los harán felices y los harán tener contento en su corazón. Y de alguna manera me acuerdo que el padre Franco, aquel padre que lo recuerdo mucho ahí en la comunidad, en la iglesia, nos decía que era muy importante tener fe porque siempre tendríamos algo de qué agarrarnos cuando nos sintiéramos tristes, cuando nos sintiéramos desesperados o cuando sintiéramos que la vida nos estaba tratando mal. Y ese ser era tener la esperanza por un ser todopoderoso. Y eso era tener fe por un ser todopoderoso que todo lo puede y que de algún modo nos puede ayudar. El otro valor era la esperanza. Y nos explicaba el padre Franco que la esperanza es aquel pensamiento que siempre nos motiva a seguir adelante sin saber qué nos espera, simplemente pensando que lo que hay más adelante es bueno y que hay que continuar caminando, que siempre pensemos que adelante viene algo mejor y eso se llama esperanza. Y que luchando así y viviendo así, podríamos siempre alcanzar nuestras metas, sabiendo que para alcanzar aquello habría que hacer trabajo, ser honrado y conceptualizando lo que conocemos como esperanza, que allá va a estar lo que queremos, sin saberlo, sin verlo y sin ni siquiera algunas veces imaginarlo. El otro valor era la caridad y nos decía que siempre habría que ser buenos con otros, que había que entender a los demás y ayudar a los demás si podíamos, o en cuanto, o en base a lo que pudiéramos ayudar. Siempre ayudar al prójimo, respetar al prójimo y ayudarlo cuando podamos. Esa era la caridad, dar a otros, a los que tienen menos, a los que están más desamparados, siempre darles la mano, darles el apoyo. Esos eran los tres valores que al menos cuando yo estaba niño, el padre Franco, que aún lo recuerdo, eh, era los tres valores que nos enseñó. Y esa plática no nos la dijo una vez, recuerdo que nos la dijo como tres o cuatro veces con diferentes palabras, con diferentes situaciones, pero siempre nos daba el énfasis, el valor de mantener nuestro corazón, la fe, la esperanza y la caridad. Y a veces él nos decía que esos eran los valores de la iglesia. Pues actualmente creo que esos tres valores en la sociedad se han ido disolviendo y se han ido deteriorando para el malestar del ser humano, es decir, para la infelicidad del ser humano. Como seguidor de Javier Milei, desde el momento en que él empieza la candidatura para ser presidente de Argentina y ahora siendo actualmente el presidente de la Argentina, ha tenido batallas donde, pues, pensando siempre, o al menos lo que expresa en sus discursos y lo que se le ve genuino, lo que se le ve de corazón, lo que se le ve de fe, sacar a su país de la pobreza en que está y tratarlo de llevar
a un mejor sistema de vida para todos los ciudadanos argentinos, pues ha tenido varios tropezones. Y también, personalmente, he estado yo aprendiendo mucho de la política siguiendo a Javier Milei y he empezado a ver cosas de la política que, aunque he estudiado por ahí economía, por allá ciencia política, por allá relaciones internacionales, geopolítica, de muchas cosas me interesa saber, pues enfocándome solo en, gracias a la figura de Milei, al personaje que representa Milei, la forma como es, como se expresa y como quiere desarrollar el gobierno de la Argentina, pues me he empezado a dar cuenta cosas que yo creo que las cosas que estoy viendo en Argentina también se viven en México. Eh, a través de los medios que yo sigo en Argentina, pues me he estado dando y he estado viendo los medios que están en contra y los medios que están a favor y trato de balancear mis ideas de acuerdo al gobierno, pero siempre caigo en lo mismo de que esa persona, Javier Milei, está tratando de hacer lo mejor para su país. Pero eh, puso una ley, la famosa ley Bases, que fue rechazada unos meses atrás. Apenas tiene 6 meses en el gobierno y 3, 4 meses atrás esa misma ley fue rechazada, la que hoy, en estos días, fue aprobada. Estuvimos siguiendo las noticias todo el día de cómo se estaba argumentando a favor y en contra de esta ley, pero lo más importante, ¿qué era lo que estaba pasando afuera del recinto donde los legisladores estaban tratando de tomar una decisión a través de votaciones? Bueno, pues resulta que esta gente que supuestamente está por el trabajo, por el trabajador y la gente pobre de Argentina, es la que se opone a todos estos cambios. Con un eslogan chusco, viejo, rancio, la patria no se vende. Eso yo lo tengo escuchando desde que era estudiante en la universidad, lo escuché con México, lo escuché en Perú, lo escuché, vaya, cuando llegan mineros, me acuerdo en el estado de Zacatecas, cuando llegó una minería canadiense, también salió gente por ahí a protestar que la patria no se vende, que la mina, y fíjense que sí, la empresa llegó, explotó la minería, pero hizo pueblos, hizo desarrollo económico alrededor. Obvio, hay ciertas regulaciones que se tienen que seguir, pero sí dio mucho, es cierto, la empresa esta se llevó mucho, pero también dejó mucho. Ahora, no todo es para siempre. Cuando la minería se acaba, hay que buscar otras maneras, es cierto. Dicen, la industria minera se fue y dejó el hoyo ahí. Pues sí, pues ya se explotó lo que se tenía que explotar, ya se acabó. Ahora hay que buscar otras maneras para que la economía que estaba alrededor de ese hoyo que se quedó, desarrollarlo de otra manera y aprovechar también el recurso del espacio que ahí también se quedó. Esa frase es muy rancia y yo la he escuchado en distintos puntos geográficos. La patria no se vende. Hasta flojera me da repetirlo. Javier Milei quiere crear empleos. Y si no tienes dinero, es como decir, llegas a tu casa y no tienes dinero. Tienes que pedir prestado a alguien a cambio. Tú tienes que dar algo a cambio. Y dentro de este intercambio se tiene que valorar, se tiene que buscar la forma justa de que los dos ganen. Claro que sigue habiendo corrupción, pero al menos para sacar un país, en este caso de Argentina, donde hay desempleo, donde hay pobreza, hay que llegar capitales para invertir y de alguna manera sacar recursos para que se creen empleos y precisamente mejore la economía de cada individuo, de cada ciudadano y empiece el movimiento económico para que cada familia argentina esté mejor económicamente y como consecuencia que viva mejor. Pues estos falsos defensores de la gente pobre hicieron muchos desmanes. La gente de afuera hizo mucho desmán, las imágenes están terribles. No, yo no había puesto atención a imágenes tanto así, quemar camiones, quemar carros,
lanzar piedras de este tamaño, que si una piedra de este tamaño le llega a pegar a un policía, aunque tiene su escudo y su casco, en un momento en que no esté cubierto, si le llega a pegar en un hombro, en una pierna, ¿se imaginan? Eso era ya a matar o a herir seriamente a las personas que estaban tratando de mantener el orden. Por eso yo empecé este video diciendo fe, esperanza y caridad. Estos 3 valores que también Javier Milei está defendiendo, estamos perdiendo la fe en un ser todopoderoso. Al no tener miedo a ese ser todopoderoso, no le tenemos miedo a nadie. Ya no tenemos esperanza de que las cosas van a venir bien, porque ni siquiera se le está dando la oportunidad clara a Javier Milei de demostrar que lo que dice puede salir bien, pero también puede salir mal. Son las 2 monedas. Tú siempre tienes que apostar en algo, pero tienes que tener fe que va a salir bien y tienes que tener esperanza, dar esa fe y dar esa esperanza. Porque ¿cómo vas a saber si sale o no sale bien? Pero debes darle esa chance, esa oportunidad. Y pareciera que esta gente no quiere dar esa oportunidad. ¿Y por qué no quiere dar esa oportunidad? Porque también el concepto de caridad y tratar de buscar el beneficio del prójimo se están acabando. Los conceptos cristianos que hicieron a Occidente grande, que hicieron a Occidente como vivimos, con la libertad que tenemos, con el derecho de hablar, con el derecho de sentir, con el derecho de pensar como nos guste pensar. Esos son los valores de Occidente. Fe, esperanza y caridad se está acabando, porque en estos eventos donde afortunadamente sí fue aprobada la ley bases, la caridad se ve que ya no existe, porque esos precisamente que estuvieron en contra de esta ley demostraron que no tienen caridad, hay mucho egoísmo, están buscando el beneficio propio, no importa que los demás estén mal. Cuando entra Milei, está casi el 50% de pobres, creo que era el 46% de pobres. Pues a costa de esos 46% de pobres, el 54% estaba, vamos a decir, dentro de los que podían estar bien, pero dentro de ese 54%, 30% podemos decir que estaba medio bien y 20% era el que estaba bien. Este 20% es el que maneja este otro 30% para que más o menos ahí se balanceara un poquito, pero los demás, el otro 46% era el residuo, lo olvidado. Por eso ya no hay fe, por eso ya no hay esperanza y mucho menos caridad con este tipo de personas. En las calles violencia y en la Cámara opositores al cambio, opositores a pensar en un total en lugar de pensar en unos pocos. A pensar en Argentina como todo el ciudadano, no como un sector solamente, o como un colectivo, o como un grupo, sino ver el total. Es tan difícil para muchos todavía ver ese total, pensar en todos los demás, en todos los que son incluidos en una región geográfica con hombre. Por eso, siguiendo a Argentina, me doy cuenta que ese mismo espejo que estamos viendo en Argentina, en cuántos otros países está reflejado. España, viene en México, en Colombia. Por eso, sigo creyendo. Pasó la ley de bases. Felicidades al gobierno de Milei. Y sigo creyendo y sigo apoyando que Milei es el faro del mundo que está dando esa batalla cultural individual. Ojalá Argentina tenga mucho éxito en todas las medidas que Javier Milei está llevando a cabo para sacar adelante a la Argentina y ponga el ejemplo para que regresemos a los valores que nos hicieron bien y que todavía muchos estamos disfrutando y vivimos con ello. La fe, la esperanza y el amor por el prójimo. Soy Julián Albatros. Hasta la próxima.